la paz de Cristo resucitado esté con cada uno de ustedes. Felizmente nos encontramos un jueves más en este tiempo pascual con nuestro programa Un Cafecito con Jesús y María. Yo tengo el mío, y ustedes espero que tengan el suyo, como un té o un jugo, para compartir esta mañana, pues en el mes de María y el mes de las vocaciones, pues con nuestro hermano el sacerdote, pues el padre Fabián Medina, quien estará compartiendo con nosotros esta hora. Bienvenido, padre. Muchas gracias, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente en Panamá? Muy bien, con bastante calor. Bueno, Fabián nos va a estar hablando un poco el padre hoy sobre su discernimiento vocacional. ¿Cómo empieza ese llamado de Dios en su vida a través de sus padres, a través de su niñez y sobre todo el caminar del llamado de Dios se va sintiendo, se va cogiendo, se va madurando para también tomar una decisión madura hasta donde llegó a ser no solamente seminarista de la Sociedad de San Pablo, en la cual estamos muy agradecidos, servicio aquí en Panamá, hace muchos años, y sobre todo, pues también ustedes que están trabajando en la parroquia Perpetuo Socorro. A ver, padre, ¿qué nos puede compartir de su niñez, su familia y este llamado vocacional? Bueno, mi nombre es Gerson Fabián Medina Ariza, soy de Colombia, de una parte llamada Santander, y dentro de Santander, un sitio, una ciudad llamada Piedecuesta. Yo vengo de una familia, mi mamá es Marlene de Ariza Mantilla, su nombre, y mi papá es Crescencio Medina, él es diácono permanente. Y pues ahí la perspectiva, desde pequeño yo quería ser médico. Yo le decía a mi mamá, quería hasta me vistieron de médico y todo, pero después pasé médico espiritual. Y después cambió eso ya la etapa ya más de grande. De los 12 años empecé a hacer un discernimiento vocacional, encuentros vocacionales en la parte con los diocesanos que ellos proponían en la arquidiócesis de Bucaramanga, o encuentros pastorales vocacionales. Y ahí con tanto comunidades, tanto diocesanos se reunían y hacían ese proyecto vacacional con los jóvenes y todo, y lo ayudaba a uno a discernir en la vida cuál camino tomar, qué vocación elegir. Y pues uno en la vida va caminando en esa vocación y Dios siempre lo va dando esa semilla, lo va llamando ese llamado poco a poco y lo va preparando, como hizo con San Pablo, preparándolo poco a poco. Y creo que en mi parte, en mi vida vocacional fue de esa manera, me vino preparando, tanto con mi papá que es diácono, tanto también después cuando entré a ser coordinador de monaguillo, antes monaguillo y coordinador de monaguillos, participar de la Eucaristía, colaborar con el sacerdote, y después de lector en la parroquia, lector también, y después también de catequista. Eso me ayudó como a prepararme bajo pues, en esta vocación. Yo en la Sociedad de San Pablo no la busqué, yo no la busqué. Yo no hice voy a buscar a Sociedad de San Pablo y voy a llamar, no. Es el Señor que me puso a la Sociedad de San Pablo a mí, el que me lo dijo, ahí debes ir. Creo en esa manera porque un día, me acuerdo un sábado, 3 de la tarde estaba lloviznando y yo quería ser diocesano, pero no pude entrar a la parte de la arquidiócesis de Bucaramanga. Y allá estaba sentado con un amigo, me acuerdo bien, bueno, un amigo, ahorita es amigo, en ese tiempo era un desconocido, alguien que se sienta al lado y empieza a conversarle a uno, empieza a hablarle y decirle sobre la vida y no sé qué. Y me decía, ¿usted dónde vive? Yo le indiqué dónde yo vivía, ya. Pero no le di dirección, no le di nada, solamente indicaciones. Me acuerdo que era un sábado 3 de la tarde, estaba llovinando. Lo veo a él con una carpeta en mi casa. Y yo decía, ¿qué hace aquí? Él me dice, mire, para que se inscriba ya en la Sociedad de San Pablo. Era la segunda vez porque en el lector me dijeron, mire, salió una hoja dominical en el domingo y acá dice, mire, ¿quiere ser paulino? No sé qué. Y yo, no, yo. Y este fue el segundo llamado. Con mi amigo ahora, y él me entregó la carta, mire, escríbase. Y yo me quedé así todo, bueno, y anoté, lo mandé, y mira, aquí estoy yo en la Sociedad de San Pablo. Empecé poco a poco a conocer la comunidad y esa vida, todo nuevo para mí, porque yo nunca pensé entrar a la Sociedad de San Pablo, ni ser parte de la Sociedad de San Pablo al inicio. Me va formando el Señor y pues bajo la guía del Beato Santiago Albedión, el fundador de la Sociedad de San Pablo.
me va formando en esa vida espiritual, en esa vocación. Como ya dije, ya se vino cultivando anteriormente con la vida del rosario, el ejemplo de testimonio de mis papás espiritualmente. Por eso digo que una cosa importante dentro de la familia es esa unión, el ejemplo de vida, la coherencia y la vida de fe. En eso sí lo veía mucho mis papás. Siempre ellos en la noche lo invitaban a uno a orar. Pero ellos nunca imponían. Es que usted debe, no. Invitaban, no imponían. Y ahí lo que uno compartía con ellos de la oración del Santo Rosario o una oración, siempre era una invitación. Porque mi papá siempre decía, el amor crece en la libertad, no en cadenas. Y es en la libertad. Y eso es lo que en la libertad uno hace ese llamado en la vida uno espiritual. Eso es importante cuando no solamente lo has vivido esta vida cristiana en la familia, sino cómo te ayudó como base en los valores y en las decisiones de tu vida cuando estuviste en catequesis, estuviste en los monaguillos, pero también es importante descubrir las veces que Dios te estuvo llamando o quizás no había ese compromiso todavía, sino cuando fuiste madurando en el discernimiento y uno vive algo que se llama la mortificación. Me imagino que pues te enamoraste, tuviste un noviazgo corto, largo, y pues qué tan difícil fue separarte de tu familia y dar este paso, porque usted como religioso también tiene que vivir, me imagino, un postulantado, un noviciado, lo otro, pero tú háblanos un poquito de ese caminar, hacer y realizarse como religioso. Bueno, en ese caminar de la vida religiosa, uno va entrando en la sociedad de San Pablo y va descubriendo uno qué es ese carisma. ¿Cuál es el padre Santiago Alberión, el fundador de la Sociedad de San Pablo, qué lo inspiró el Espíritu Santo, qué lo llevó a formar la comunidad, mirar desde la mirada abajo de la mirada de los signos de los tiempos, cómo él leyó los signos de los tiempos en su tiempo que él estaba y cómo propuso ese nuevo modo de evangelizar con ese apostolado, que en ese tiempo los medios de comunicación no eran como el ahorita que el boom, eran algo que los tenían así como apartaditos un poco, porque también a través de la prensa se invitaban a hacer a otros partidos políticos, invitaban a ir contra la iglesia, contra los valores, y Alberione se dio cuenta de eso. Cómo era a través de los medios de comunicación, era importante acoger esos medios que habían en su tiempo, ahorita con todo lo que hay, en su tiempo el periódico que era el más fuerte, tomarlos y llevar ese camino de evangelización hacia los demás. En ese camino me voy formando yo en ese vivir y dar. Algo que tiene el padre Alberione para nuestra comunidad es el vivir y dar. Y el vivir es permanecer continuamente con el maestro camino, verdad y vida, que es integrar. Y en la vida integral de uno, en esa vida de fe, va conociendo poco a poco, yo afianzándome bajo ese carisma de vivir y dar a Jesús camino maestro en mi vida apostólica, en mi vida de apostolado, en mi vida espiritual, tomando a Jesús maestro. No fue tan fácil poco a poco, porque eso es un sentido muy cristológico y uno no es muchachito, no tiene una base de teología o algo. Va uno formando lo que dice el fundador, sus escritos, lo que enseña el maestro de grupo, y va uno formándose poco a poco en ese carisma, bajo toda la espiritualidad que tiene de Jesús, vivir y dar, y ese también de María, Reina de los Apóstoles. Es una vocación mariana muy diferente que fue que apareció, no. Es el padre Alberione mandó a hacer esa pintura. Y es captar los tres de Jesús Maestro, María Reina y San Pablo, son bíblicos. Y ahí es el asunto. Para comprenderlos hay que ir a la palabra de Dios. Eso sí nos decía mucho cuando estamos en la formación, siempre los ponía la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, las bases bíblicas de cada uno, para comprender cada uno de ese acento de espiritualidad, estos ejes transversales que tiene la sociedad de San Pablo, para uno profundizar esa vida vocacional, ese camino vocacional y discernir. Claramente que no es fácil dentro de una comunidad religiosa, porque el religioso es en el mundo, donde te llaman, y a despegarte de la familia no es abandonar la familia, sino en el amor a Jesús, uno discierne, así como cuando uno hace el casado, lo pongo como el casado. El casado dice, me voy aparte a vivir con mi esposa, y toma esa decisión dura porque se aleja de la familia igual como la otra, pero lo hace por un amor más grande, por un proyecto de vida para su crecimiento espiritual y personal. Y es por ello que uno también ha tomado esa decisión en la vida religiosa. Toma este proyecto
lo asume ese proyecto, lo asimila ese proyecto cada vez más, vive en esa espiritualidad que en la gracia del Espíritu Santo le daba al beato Santiago Alberione, para uno transmitir, para uno vivirlo. Porque cuando uno no descubre ese carisma, como de cuando para casarse, empieza con el noviazgo, con las palabras dulces, empieza poco a poco. Igual pasa en la vida. No se entra de una en la vida, uno ejemplo, en la vida religiosa, en la vida como uno va a llevar la vida tanto sacerdotal o en la vida religiosa, empieza uno a entrar, pero poco a poco, entrando esa vida espiritual, asimilándolo en la vida y como llevando esa vida que lo va transformando en la vida de uno, en la vida espiritual. ¿Y qué proceso llevan cuando van para el seminario? Para el seminario va propedéutico, un año, va el año de iniciación, después de propedéutico va el aspirantado, un año, después del aspirantado, en aspirantado ya casi ahorita están haciendo, después en propedéutico, a la mitad de propedéutico inician la parte de la filosofía, después va el aspirantado y ahí toda la filosofía, después del aspirantado está el juniorado, el aspirantado está el apostulantado, son 2 años. Ahí termina la parte de la filosofía. Después de apostulantado, noviciado, 1 año. Esta vez lo están haciendo en Roma, si son pocos. 2 o 3 van a Roma por 1 año, de junio a junio del otro año, van y se forman bajo el carisma, la espiritualidad, pues más cercano a las fuentes, que porque pues Santiago Alberione es italiano y allá van a la casa madre, que es donde nació la Sociedad de San Pablo en Alba. Después del noviciado, va lo que es los 4 años del juniorado. Ese 4 años del juniorado, y ahí termina la parte formativa. El de noviciado, la persona elige si va a ser hermano, discípulo, que nosotros lo llamamos, o también va a ser sacerdote en esa etapa. ¿Ustedes utilizan la palabra fray? No. No, nosotros utilizamos la parte de discípulo. Discípulo, pues para los que han elegido ese camino. Hermano le decimos también a los discípulos. ¿Hace cuánto fue ordenado usted, padre? En agosto 15, del día de la Asunción de la Virgen del año pasado, 2022. 2022. O sea que está viviendo todavía el inicio del caminar de la luna de miel, ¿ah? Sí, todavía es en la luna de miel. Dice. ¿Hace qué tiempo llegó a Panamá? Ya completo 1 año y medio. O sea, que hiciste el diaconado aquí. Diaconado, acá lo hice. Me enviaron el diaconado, fue una experiencia bonita. Mire algo que yo siempre digo, que es la experiencia del Espíritu Santo, del Señor actuando y haciendo. Yo siempre digo que es providencia de Dios, esa providencia que da el Señor, y me envió ahí para una experiencia parroquial. Nosotros, la comunidad Sociedad San Pablo, tenemos, la primer parroquia que tenemos ahora es con el Perpetuo Socorro. Nosotros, nuestra parroquia son los medios de comunicación. Por eso nuestra pobreza es el trabajo, de lunes a viernes trabajando en la parte editorial, lo que corresponde a cada una de las tareas. Bueno, eso nos lo vas a contar ahora en la segunda parte de nuestro segmento, Un Cafecito de María. Brindemos, Padre, en Cristo resucitado. Soy María, brindamos. Tiempo para ir al baño, comerse algo, prepararse otro cafecito como nosotros, para continuar nuestro programa Un Cafecito con Jesús y María. Continuamos con nuestro programa Un Cafecito de Jesús y María. Hoy como invitado y parte de esta gran familia, el padre Fabián Medina de la Sociedad San Pablo, la cual nos presta un gran servicio en Panamá desde hace muchos años
pues yo calculo como 20 y pico años, porque fue antes que yo me ordenara. Y pues muchas gracias por estar prestándonos servicio a nuestra iglesia y ahora a esta comunidad parroquial, pues de la parroquia del Perpetuo Socorro. A ver, padre, ¿qué nos puede hablar sobre el carisma y su fundador? Bueno, nuestro carisma está centrado en lo siguiente: vivir y dar a Jesús Maestro, camino, verdad y vida, bajo la mirada de María Reina de los Apóstoles y de San Pablo Apóstol. Esa es la síntesis de nuestro carisma. Todo aquello que el padre Alberione vivió en su vida y lo captó en él. Tomando, por ejemplo, la vida de San Pablo. Él tomó la vida de San Pablo, el ejemplo de San Pablo, y dijo, usted debe ser San Pablo vivo hoy, a los paulinos. Deben ser San Pablo vivo hoy, que comunican a Cristo al estilo de San Pablo, con ese ardor, con ese valor, con ese emprendimiento, con esa tenacidad que lo tenía San Pablo. Y por eso también alimentarnos de esa palabra de Dios en el ámbito de la Eucaristía. El padre Alberione nace esta parte de hacer algo por los nuevos siglos, en 1900, que va entrando en 1901, y él en medio de la oración que tenía en la noche del 31, en Santísimo Expuesto, orando, él dice, hay que hacer algo por los hombres del nuevo siglo. Y empieza a hacer ese discernimiento con el Espíritu y empieza a hacer esa tarea. Después, como dice el Señor habla, comunica y le responde, el padre Alberione, con el obispo Red, Francisco Red, él le dice, usted se va a encargar de una gaceta, de algo, un periódico. Va a manejarlo, un periódico diocesano. Hoy en día ese periódico todavía lo tiene la Sociedad de San Pablo. Y ahí dice, aquí es donde me llama el Señor. Y ahí empieza la Sociedad de San Pablo y viene todo lo que viene después, la familia paulina. Todo empieza a ir ahí, a formar cada día esos pequeños muchachos, hasta las muchachas en impresión, porque era increíble, las mujeres eran de las paulinas, y después nacen las hijas de San Pablo, la parte de la impresión que ayudaron también a una diócesis a imprimir el periódico de Susana, unas mujeres. Y este valor que le da también hacia la mujer, porque fueron 4 comunidades femeninas que él fundó y una masculina, y 4 institutos y un cooperador paulino, es lo que hizo el padre Alberione, y un instituto bíblico, también formó es lo que hizo el padre Alberione, fue esa parte de la vida con Cristo, en siempre captar a vida esa fuerza espiritual que nace de la Eucaristía y de la palabra, como lo hace en la vida de San Pablo. Ustedes trabajan parte que es prensa, televisión, radio. Sí, trabajamos en todo en diferentes partes del mundo. Hay unas partes del apostolado de comunicación que son más fuertes. Hay en nosotros, en la parte aquí toda casi Centroamérica, es la parte de la editorial y tenemos también la parte de las redes sociales. Pero hay otros lados donde la parte de televisión es más fuerte, más de la parte televisiva. En otros como Filipinas y en otros es la más fuerte. Ejemplo, en Brasil tenemos una universidad, un centro de formación, como también lo hay ahorita en Bogotá, el Centro UNID San Pablo, que ya se está quedando, que poco a poco se creó hace poco, y en Brasil ya lleva muchos años con el Centro de Formación Universitario ellos. Y ahí se va ampliando el carisma pues, de la Sociedad de San Pablo. En cada una de las partes, la necesidad que haya apostólica, pero se da. Y pues especialmente lo que hace de los libros, que nació oficialmente la Sociedad de San Pablo, en la parte de la editorial. Sí, tenemos el pan de la palabra y otros documentos que ustedes nos hacen llegar. Sí, de la parte, pero todo es a través de la necesidad apostólica. El Domingo, es el periódico más antiguo, junto a otros periódicos que ahorita se mantienen algunos en Italia, Familia Cristiana. El Domingo fue un periódico que nació en esa necesidad de formación litúrgica para que llegue la palabra de Dios a la gente. Y siempre el padre Alberione creó muchos periódicos en su tiempo, no, para formación del clero, el pastor bonus, que para no sé qué, para no sé. Siempre él se quedaba y eso lo ayudaba en la parte en ese espíritu, en esa oración, porque el padre Alberione se levantaba casi 4 de la mañana y duraba como 3 horas en oración. Cuando los muchachos entraban a la oración, toda la comunidad lo encontraban ahí orando.
Ese sí, el ámbito de la vida espiritual del Padre Alberione fue tan profundo de la palabra de Dios y del saborear la Eucaristía y vivirla que hizo todo esto. Ustedes tienen una experiencia muy bonita y me aclararás si en el postulantado o en el novicio medita en Roma, en el postulantado en la 170 donde yo viví en Bogotá, que está la imprenta, hay muchos que trabajan allí y tienen esta experiencia como también de revisión de los documentos y todo. Sí, en la parte de nosotros aquí, de parte de Colombia, la provincia que corresponde, Colombia, Ecuador y Panamá, Centroamérica es la provincia que nos corresponde con Colombia. Nosotros sí, en la parte de la editorial, ahí en los jóvenes algunos se corrigen. Ellos son elegidos los que más les gusta en esa parte de corrección, que el texto salga muy bien, que no se equivoque en palabra o de sentido. Eso también lo hace. O colaborar en la imprenta. Ahorita se está colaborando, como se creó la Uni San Pablo, los jóvenes colaboran con los centros de medios, como el que transmitiendo la Eucaristía en las redes, otros haciendo grabaciones. Hay uno que la grabación del pan de la palabra que se pasa por WhatsApp, también eso lo hacen allá con los colaboradores y con los paulinos. Usted, en comparación, en tu experiencia ahora, de la parte de estar en la librería y estar en la parroquia, ¿cómo te sientes? Es ampliar digamos, llevar también y compartir nuestro carisma con la comunidad parroquiana. Debemos de enseñar el perpetuo socorro, ver que nosotros, la Sociedad de San Pablo es una comunidad religiosa, nos va conociendo más a nosotros, la Sociedad de San Pablo, nuestro carisma, nuestra espiritual, porque en la parroquia celebramos nuestras devociones principales, en el cual también le enseñamos a ellos y ofrecemos también lo que nosotros elaboramos, los libros y toda la cercanía con eso. No hay una separación, sino que una ampliación. Se amplía más y se amplía nuestro carisma y espiritualidad, que es una riqueza también para las personas que se acercan. ¿Qué opinas tú del discernimiento vocacional de nuestros jóvenes en Panamá? En la vida, hay algo que, como ya el Padre lo ha hecho, es saber discernir con los valores y talentos. Para empezar, yo diría, en la parte de discernir, hay que conocerse. La triste verdad es que uno se encuentra jóvenes que no se conocen, ni cuáles son sus cualidades, sus defectos, quiénes son, qué es lo que tienen, qué es lo que dicen los demás de uno. Pero para eso necesita humildad. Ahora, una característica del amor es la humildad, el saber escuchar. Y el que sabe vivir a Cristo en la vida, injertado en Cristo como roca, camino, verdad y vida, le ayuda a uno a discernir en el amor del Señor, el amor consigo, y a poder discernir, oye, lo que me dice el otro con esa humildad, oye, el otro me dice que yo soy prepotente. Me callo y me hago un examen, no me salgo como un tigre que me exploto, porque ahí no se nota que no le falta más amor consigo mismo. El otro me dice, lo capto y lo empiezo a discernir en la vida. Y empiezo a decir, oye, sí me gusta la vida religiosa, pero como en la vida religiosa hay muchas ramas. Están los contemplativos, están nosotros de los medios de comunicación, están los de salud. Oye, ¿a mí cuál? Dice, me llamaba la atención. Oye, yo en lo que me conozco, en lo que yo he escrito, a mí me gusta mucho la salud. Me gusta ayudar mucho, servir a la gente, atender a los enfermos, pero yo no quiero ser un médico, quiero también ser un sacerdote con este servicio de salud. Ahí están los Camilos, los hospitalarios, los San Juan de Dios. San Juan de Dios. Oh, a mí me gusta mucho la predicación, los dominicos y así. Pero para eso hay que discernir y empezar a uno a conocerse. Yo me río porque del caminar de cuando uno viaja, siempre los veo ustedes nada más en la librería. Y decía una señora, bueno, padre, ¿qué tipo de padre es usted? Porque yo nunca lo veo en misa, o nunca lo veo llevando a los enfermos o bautizando, pero tú nos has dado a conocer una experiencia también, ahora que ustedes prestan un servicio, pues en una parroquia, y que muchas veces también nos apoyan a nosotros los sacerdotes diocesanos en nuestra parroquia. ¿Qué experiencia has tenido tú en esa parroquia con los sacramentos? En la experiencia con el sacramento del bautismo, acercarlos a la vida cristiana, a los niños pequeños que llegan a la vida cristiana. Uno de los sacramentos que me parece muy chévere en la vida sacerdotal y que lo hace uno llevar a comprender más la humanidad frente a nuestra propia humanidad, es la confesión.
escuchar al otro, llegar con brazos de misericordia y no olvidando que uno es criatura de Dios, que uno fue llamado a esta vocación, no es para, como se dice, para aplacar encima sin misericordia, sino que realmente sientan la misericordia de Dios. Y eso me ha ayudado como a engrandecer y enriquecer frente a la confesión. Es uno de los como en la parroquia tenemos el servicio constantemente, los sábados, a veces los domingos, ahorita los jueves todo el día lo tiene el padre Joardi, yo el viernes en la librería San Pablo el Dorado, nosotros tenemos allá confesiones de 9:30 a 1. Yo ahí confieso los viernes, todos los viernes. Ya sabe, lleguen allá. En la librería del Dorado. Ahí, y esa es la experiencia de que uno, a partir de su propia humanidad, no olvida su problema, va a poder ayudar a otro, pero todo en la misericordia de Dios. Padre, un mensaje en este momento. ¿Qué hacemos con la gente que aún teme ir al sacramento de la reconciliación y los frutos que se dan en ella? ¿Qué podría compartir? Que se abran a la gracia de Dios, a la experiencia del Espíritu, dejar un poco la reverdía y la soberbia y la prepotencia, porque hace que eso se cierre a la gracia de Dios, de su misericordia. Uno se aleja de Dios porque Dios no se aleja de uno. Él está siempre. Él está con los brazos abiertos, amando. A pesar que lo escupen, lo ignoren, Él sigue amando y sigue abriendo la misericordia. Que nosotros nos bajemos de nuestro caballo del orgullo, de las telarañas mentales que nos vienen muchas veces de otros lugares, porque miramos otras fuentes de informativos y nos olvidamos la fuente de la palabra de Dios, de lo que nos dice la Iglesia frente a ese sacramento. Lo más grande es que el sacerdote, a pesar que todos somos los sacerdotes, somos pecadores, Dios actúa con la gracia para Él, Dios es un instrumento para que actúe el perdón del Señor en la solución sobre la persona, pero no es uno, es Dios que trabaja en uno y obra para que se realice. Así como oran por nosotros y esperan un servicio de Dios a través de nosotros, una de las cosas más difíciles para la gente hoy es perdonar y sentirse perdonado. Cómo sanar y sentirse sanado. Entonces yo creo que es la experiencia, como tú lo dices, ir más humilde, más sencillo. Y yo siempre le he dicho a la gente, nos vamos con aquel que San Pablo lo tumbaron del cabello, claro, estaba allá arriba y lo tiró a tragar tierra y a comer polvo, y hasta en la ceguera, pues, para darse cuenta en su interior lo que él era y estaba haciendo y lo que estaba llamado a cambiar y mejorar. Entonces yo creo que es necesario hoy hacer un llamado a la gente al sacramento de la reconciliación, porque hoy, más que las enfermedades físicas y las enfermedades espirituales, mucho odio, mucho rencor, mucho resentimiento, que si este me dijo, que si este me hizo. Entonces no es solamente orar por los sacerdotes, sino confiar en el ministerio sacerdotal, que Cristo es el que ejerce este sacramento a través de nosotros, que es la misericordia. Y la misericordia es sentirse que no eres nada y que es enaltecido Dios a través de la gracia que nos derrama y que obra en nosotros. Entonces, yo creo que es importante seguir abriendo nuestro corazón y seguir llamando que oren por nosotros, pero también oren para que haya más vocaciones sacerdotales y sobre todo en los diferentes carismas, como tú has hablado. Entonces yo creo que es necesario ver también que usted tiene una gran experiencia, padre, que no sé cuándo vendrá. Usted maneja títeres. Sí. A ver, cuéntanos un poquito de esta experiencia. Bueno, es un proyecto que lleva hace ya 4 años, bueno, ya cumplió 5 años de este proyecto apostólico de los títeres, llegar a los niños. Yo siempre me puse con la idea del padre Alberione. ¿Qué hago para llegar hacia un cierto público, especialmente a los niños? Títeres. Y empecé una autoformación con otra persona, Maite, ella es una anunciatina, Instituto Secular Anunciación, que pertenece a la agregada a la Sociedad de San Pablo para mujeres solteras. Y con ella empezamos ese proyecto de títeres, viendo videos, La Casa en la Roca, viendo diferentes, cómo era manejo de los títeres, cómo hacer esto, y empezamos a hacer camino, con todas las dificultades. Pero lo más grande era llevar esa palabra de Dios con los títeres, hacerse pequeño, como dice el San Pablo, hacerse todo a todos, hacerse uno pequeño en el lenguaje y toda la cercanía a los niños, para llegar. Y una de las alegrías que hace con los títeres, que uno ha conectado, porque conectar con los niños, es que al conectar con ellos la risa, la alegría que se escucha, que están riendo, que están disfrutando,
Eso es lo que uno dice, lo estoy haciendo mejor, estoy haciéndolo bien, porque están captando el mensaje, están disfrutando, están haciendo. Y esa es una experiencia bonita, llevar lo de nuestro, la parte editorial, todo lo que tenemos a través de los títeres. Una experiencia grande fue cuando fuiste invitado a la parroquia del Señor de los Milagros, y la experiencia fue el Vía Crucis. Y bueno, vamos a ir a un corte para que hablemos un poquito sobre esta experiencia que hubo, porque si te cuento, no solamente caló en los niños y las niñas, sino también en la familia. Entonces nos vamos a un cambio para volver y seguir en la última parte de nuestro programa, pues un cafecito con Jesús y María. Así que aprovechemos este espacio que el Señor nos regala. Continuamos con nuestro programa Un Cafecito con Jesús y María, con el padre Fabián Medina de la Sociedad San Pablo. Si nos damos cuenta, veníamos hablando de la experiencia del carisma que ahora Dios te ha regalado de poder trabajar con la evangelización a través de los títeres. El día de la parroquia fue interesante porque quienes acompañaron no solamente fueron abuelas, sino papás y hermanitos de estos niños de primera comunión de primero y segundo nivel al sacramento de la Eucaristía. Y la experiencia fue que dentro de las meditaciones que hiciste dentro de cada una de las estaciones, en la cual los niños mencionaban y daban a conocer a través de la palabra de Dios cada una de las estaciones, caló en muchos papás y decía, ¿por qué no volver a la fuente de cuando de niños nos leían cuentos? Y si algo que hoy tenemos en la iglesia es la Biblia del niño y del joven, en la cual ustedes nos proporcionan también, y esto ha costado hoy cómo el padre de familia desde el bautismo tiene que ir siendo formador en la fe, porque recibimos en la primera comunión o en lo que tuvimos la semana pasada el programa del apostolado de los amiguitos de Jesús y María, un problema que nuestros niños llegan con un vacío de la oración y de estar en conocimiento y experiencia de Dios. Hay papás que los llevaron para el bautizo y más nunca los llevaron a misa, y otros que sí participan. Entonces esto ha ayudado a través también desde el apostolado de ustedes incrementar a los papás el volver a la fuente de el llegar al cuento a través de la palabra de Dios. Entonces yo creo que es necesario hoy preguntarnos cómo podemos calar esto desde nuestras homilías, como también a través de nuestras motivaciones al final, de así como vamos el aviso que va a haber venta de comida o de otros artículos. Creo que el llamado sería cómo preparar a nuestros papás y abuelos a acompañar a los niños con la Biblia del niño y del joven, y sobre todo hacerle ver un Dios que es amor, porque siempre lo vemos un Dios de castigo y un Dios que se pone bravo, un Dios que nos va a castigar. ¿Qué experiencia nos puedes dar tú sobre esto? Es la experiencia del amor de Dios. Es quitar un poco las telarañas mentales de ese Dios castigador y entrar a la Sagrada Escritura. El problema uno es que hablan de Dios sin conocer a ese Dios desde los evangelios. No tiene un acercamiento a la palabra de Dios. No, lo que dice esa información en estas redes sociales, esto y esto. Oye, ¿cuánto usted se ha acercado a la fuente, a la palabra de Dios? A por lo menos los evangelios y conocer sobre Dios. Lo que nos presenta Jesús sobre Dios. Sobre la vida de Dios, amor, el Dios que se entrega, cómo se dona, cómo sana, transforma. Esa palabra que toque también para su vida. Pero ahí se queda la Biblia. ¿Cuánto nos falta acercarnos a eso? Y también a partir de ese acercamiento a la palabra de Dios, esa formación con el maestro, entrar en la escuela del maestro, camino, verdad y vida. Es entrar en él, caminar en él y permanecer en él. Y ese permanecer en el camino de vida espiritual en el hogar es fundamental, porque el hogar es bendecido por la misma persona que se acerca a la palabra de Dios, por los papás que se educan a través del Maestro Divino, participan de la Eucaristía, de la palabra de Dios, hacen a Dios en su vida. No es un Dios que queda como alejado en la esquina, sino se acercan a ese Dios de la vida, por medio de la palabra, el encuentro en el hogar. Cuánta carencia hay muchas veces en eso en el hogar.
y empiezan a ir para abajo cuando verdaderamente la parte espiritual no entra, ni un rosario, ni la palabra de Dios, ni la Eucaristía juntos para la misa, van separados, y ustedes como soltero o casado, van juntos, si puede con el hijo, vayan juntos y oren juntos, en el hogar para que ese hogar sea bendecido. Pero por eso uno en ese acercamiento, como lo hizo con los papás, es fundamental a través de un texto, como historias bíblicas para los niños, y poco a poco empezarles, ellos mismos a su vez están aprendiendo, pero el niño también está orando y aprendiendo de la palabra de Dios, está catequizando. Va a decir cuando sea grande el niño, va a decir, ya cuando grande diga, oye, mi papá y mi mamá me leían la palabra de Dios. Y ya es un acercamiento a ella, un amor hacia la palabra de Dios. Oye, mi papá me decía sobre este texto bíblico de Sansón, tal la enseñanza. Se acuerdan de eso del papá. Y pues si tienen hijos, le van a transmitir así a sus hijos lo que aquello aprendieron de pequeño con los papás. Tú nos contabas una experiencia muy bonita, que tu papá y tu mamá, hombres de oración y mujeres de oración, esa motivación y la libertad que les enseñaba a rezar y a vivir esa vida cristiana. ¿Cómo fue que experimentaste tú el aprender a rezar el rosario y cómo el poder participar del sacramento, de la Eucaristía, y cómo vivir dentro del ámbito familiar, donde a veces uno de niño que pelea o le llama la atención, le regañan o le dan instrucciones que debemos asumir? ¿Cómo fue tu niñez y tu juventud con tu familia? Bueno, en la parte de es un ejemplo de vida. El ejemplo de vida escala siempre, siempre, y es una cosa que siempre, la fe no se impone, se propone por medio del testimonio de vida y la predicación de la palabra. En el amor crece en la libertad. Y eso lo pienso mucho en mi hogar, porque yo veo a mi mamá ella siempre se levanta temprano, siempre lo hace todavía, se levanta temprano, abre su palabra, la salmo, lee un salmo, hace silencio, después toma el rosario y siempre la veía lo mismo. Y yo tanto me cablo igual con mi papá, que a veces lo veía también con el Santo Rosario, haciéndolo, y yo le decía, yo quiero aprenderlo. No es una cosa que es impuesta, como cuando es que debes aprenderlo, porque mi papá tiene muy calado en la mente, y mis papás, los dos, es que el amor crece en la libertad. Repito esa frase, crece en la libertad, no en la imposición. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Dos. Y eso sí empezó, ellos, cuando yo les dije a ellos, a 9 años, a 10 años que tenían, yo les dije, yo quiero aprender el rosario. Fue en la libertad. Y él dijo, mi papá, bueno, aquí está folleto, no sé si publicidad de San Pablo, pero fue a través de la editorial San Pablo, que mi papá algo me estaba llamando Dios de allá a partir de ahí, porque fue a partir de a mí me encantaba ir a la editorial con mi papá caminando, comprar los cassettes que ese tiempo compraba. Mi libro de primera oración fue de la editorial San Pablo, que ahorita ya no está, un libro de oración que era Buenas noches, algo así que se llamaba. Y me entregó el folleto, me entregó el rosario, usted se compromete, listo, si se compromete, hágalo, mi papá me dijo. Y yo empecé así, con ese folleto, a hacer el Santo Rosario, libremente. Fue mi experiencia con eso. Y en la cercanía en la oración, nosotros en mi casa, como todo, está Jesús, que es Sagrado Corazón. Desde que se casaron, ese Sagrado Corazón está ahí. Ese es el patrono de la casa. Y está Nuestra Señora de Chiquinquirá, que es la patrona de Colombia. Mi familia es muy devota de ellos, se hace la novena, se reúne en familia, se hace la novena con el rosario, y el día de la celebración, si se puede, vamos a la celebración, dependiendo, mi papá tiene sus ocupaciones como diácono en un cementerio, y mamá nosotros vamos juntos a la misa de la Virgen de Chiquinquirá. Y esa es una experiencia de la experiencia mariana, en la experiencia de Jesús, mi papá también en la experiencia de Jesús de Eucaristía, que mi papá siempre me llevaba de la mano, o igualmente mi mamá, nos llevaba esa experiencia de la Eucaristía, usted en comportarse bien, en orar, pero el ejemplo en los papás. Tú me decías que además tu papá llevaba la comunión a los enfermos, sí, y la acompañabas. Sí, mi papá es como diácono, él me decía, venga, voy a dar primero para llevar a un enfermo a una comunión. Yo iba con él, y eso me llama mucho la atención. Pues verlo a él, cómo le servía con ese cariño y esa misericordia. No ahí como salir de paso, no, le dedicaba tiempo al enfermo. Y a pesar, lo que más me calaba era que mi papá, a pesar que duraba todo el día en el trabajo de pie, llegaban y le decían,
señor Crescencio nos colabora para una comunión, darle una comunión al enfermo. Mi papá decía así. Y mi papá se iba caminando, porque le quedaba muy cerca, pero iba caminando hasta el enfermo y lo atendía, duraba unos 15 o 20 minutos, pero con un cariño, un diálogo con el enfermo. Y esa era parte también, porque mi mamá es farmacéutica, de la atención a los enfermos. Especialmente tengo eso, ¿no? De esa atención a los enfermos, a la parte de la salud. Pero a mí ya en el ámbito, ya como se dice, en la parte de lo espiritual. Espiritual y sacramental. Sí. Bueno, hermanos, aquí tenemos mucho orgullo al padre Fabián. Si usted quiere llamarnos al 6324-8507, repito, 6324-8507, alguna pregunta o motivación, o saludo al padre, pues parroquianos, a ver, de Perpetuo Socorro, si están viendo el programa Un Cafecito con Jesús y María. Y yo creo, padre, que es importante ver hoy esa vida de que se ha perdido la autoridad del papá y la mamá en la casa, porque yo lo compartí en la homilía el fin de semana, ese amémonos los unos a los otros como Él los ha amado, y si me amas eres obediente a los mandamientos. Para eso hay que ser humilde, y a mí me cuesta de que antes el papá decía el desayuno a tal hora, el almuerzo a tal hora y la cena a tal hora, y con celular y sin celular, y yo creo que nos falta ese momento de sacar y decir, a esta hora vamos a rezar rosario, ¿quiénes quieren venir? O vamos a compartir la palabra de Dios dominical que recibimos el domingo, si la estamos haciendo vida, vamos a orar por el estudio, por el trabajo, la situación económica, la situación de salud de la familia. Pero yo creo que la gente nada más se reúne para misa y el rosario, nada más cuando están enfermos o vienen los muertos. Entonces yo creo que nos falta un sentido de unir familia. Yo preguntaba todavía ayer con mucha pena en la misa, en la parroquia, le decía, ¿cuántos comen en el comedor de su casa? Nada más había 2 familias. Yo decía, bueno, ¿por qué no lo venden o se deshacen de él? Porque es un adorno a veces de la casa. Pocos se reúnen, por eso hemos creado este ambiente de María, para sacar en un espacio que debe haber en la mañana o en la tarde de compartir con el abuelo, la abuela, el hermano o el chico que llegó del colegio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está yendo? La vecina, la comadre. Entonces yo creo que nos falta un poquitito el sacar el tiempo primero para Dios, hacer esa pausa para orar. Yo me asombro porque, con mucho respeto a la gente que trabaja, pues muchos ahora, como todo el mundo anda con audífonos, están trabajando, pues me dice, no padre, yo hago Rosario de la Misericordia, yo estoy conectado en las redes viendo la programación. Eso es importante ver que Pablo VI nos decía, pues ora et labora, el trabajo de oración, y yo creo que eso nos falta también incentivar, que mientras están en los quehaceres de la casa tengan el canal o la radio puesta para asumir, y hoy tan fácil es montarse en el metrobús, en el metro y escuchar la misa o escuchar la meditación la palabra de Dios en el día. Nos vamos para el último corte de nuestro programa Un Cafecito de María y volvemos para las últimas palabras y esperamos su llamada. Regresamos con nuestro programa Un Cafecito de Jesús y María. Padre, si usted tuviera que dar un mensaje, un llamado vocacional a la vida sacerdotal, religiosa y sobre todo la vida familiar, ¿qué mensaje nos daría? Uno, acercarse más a Dios, el encuentro con Dios, para uno conocerlo, para amarlo y amarlo, seguirlo. Porque cuando uno no conoce a Jesús, uno es difícil seguirlo. Conocerlo a través de su palabra, conocerlo en el encuentro eucarístico, saborearlo en la propia vida. No es un Dios, quitarnos esa telaraña, ese Dios milagrero, o ese Dios no sé cómo se lo fabrican en la mente, sino el Dios que está en la Sagrada Escritura, ese que es amigo, que es cercano a uno, que no buscarlo así como usted decía, buscarlo en el rápido, en el momento, porque ahí está Jesús, no, Él es el amigo. No es solamente el milagrero para pedirle, sino que el que lo entiende lo comprende.
como quitarse uno también y cambiar esa perspectiva que tiene Dios, porque es la que uno maneja. Si uno tiene un Dios milagrero, tiene todo, lo ve de milagro. Y si Dios no le hace el milagro, ya no lo quiero, ya no sé qué. Es formarse a través de acercamiento de la palabra de Dios, acercarse a ese Jesús para discernir en ese llamado, esa vocación que Dios lo llama a uno, tanto en la vida que los que quieren ser del casado, saber en los casados, elegir la persona correcta, porque después le echan la culpa a Dios. Dios, usted me dio ese hombre. No, Señor, a mí no me meten en el problema. Usted eligió ese hombre. Que la persona realmente, en su parte, discernirse, empezar en la palabra de Dios le permite a uno entrar y a conocerse a uno. Yo creo que es importante ver que nuestra iglesia ha sido sabia también cuando contratamos un personal, porque ustedes no son los padres nada más, tienen un personal en la librería y en la oficina, y es impresionante cuando tú vas a la librería católica como la librería San Pablo, la gente llega buscando una medallita o esta advocación o este Cristo, o en una amiga leyó este libro y mire, yo lo quiero leer. No, hay un acercamiento a discernir el por qué compró esta medallita, porque para colmo, cuando estamos hasta los curas ahí comprando algo, nos dice, padrecito, ¿me la puede bendecir? Digo, no tiene que pagarla primero para después bendecirla, porque si ya la bendigo no la puedo vender. Sí. Pero es impresionante que la gente se queda en estos sacramentales. Yo creo que es importante ver a la gente más allá de la gracia que hay detrás de Dios, de esa agua bendita o de la confesión y comunión, porque hablamos un rato tras bastidores, la gente comulga y si ya tienen a Jesucristo adentro, pues se van corriendo al Santísimo a rezar, o simplemente se ponen a chatear o se distraen y convertimos la hora después del canto y el silencio en un recreo, un mercado, ¿no? Yo creo que hay que enseñar a la comunidad hoy a interiorizar al Señor, y habla, Señor, que tu siervo escucha, y el por qué nos quedamos nada más en cumplimiento. Ya yo fui a misa y cumplí, ¿no? El poder, el para qué y por qué de la Eucaristía Dominical, porque creo que eso es lo que nos falta hoy desde la iglesia, es hacer sentir que es un deber y una necesidad, y que la riqueza que obtenemos y se prolonga durante la semana en mi trabajo, en mi estudio, en mi quehacer de vida. Entonces yo creo que es necesario también hoy hacer un llamado. Este fin de semana tendremos viernes, sábado y domingo la jornada vocacional diocesana, y que desde tu parroquia puedes llamar, como hago yo en la mía y muchos, ese llamado a un joven de quizás ha sido el primero o segundo o tercero. El Señor siempre nos llama 3 veces, ¿ah? Y la tercera es la vencida. Entonces ver cómo logramos discernir entre el diocesano y el religioso. Y otro, padre, no tengan miedo. Abrir las puertas a Cristo, decía Juan Pablo II. No tengan miedo. Hoy día el joven está atacado directamente de lo que dicen los demás, lo que hacen. Como dice Carlos Acutis, no sean fotocopias, sean auténticos de lo que son, de lo que es como carácter de su persona, Yo he sido por este paso, es mi proyecto. No importa lo que digan los demás que me contraatacan o me dicen, sino que es mi proyecto que yo quiero vivir para mi crecimiento espiritual. No tengan miedo, porque cuando uno empieza con lo que dirán los demás, lo que, ay, usted va a ser monja, que usted va a ser sacerdote, ay, que... No, abandonarse a Dios y no tener miedo, sino seguir realmente. Si uno ama al Señor como lo hicieron los demás, los apóstoles, dejaron todo y lo siguieron. Cargar con su cruz y lo siguieron. Todo, lo dieron todo por Jesús, como San Pablo, que lo dio todo por Él. Que en la vida uno lo da todo, cada vez más en la vocación que cada uno, tanto matrimonial, en esa vida religiosa, en esa vida sacerdotal. El protagonista no es uno, el protagonista siempre es Jesús. Y eso es lo que uno debe tener siempre en la vida, el protagonista es Él. Y Él es el que lo ayuda a actuar en uno, y la gracia de Dios, que lo ayude a uno a crecer, a quitar, a pesar de su miseria, de sus pecados, trabaja con uno, el Señor. Eso es increíble. Bueno, me alegra verte como sacerdote joven, llamando y acercando ya a muchos jóvenes a vivir y a familia la alegría de nuestro ministerio. Y pues te vamos a pedir que es la bendición a todos los que están nosotros compartiendo esta cafecito de Jesús y María hoy, y que pues se puedan acercar a la Librería San Pablo, al Perpetuo Socorro, pues con la confianza en el Padre Jordi y de ti, tanto para un consejo como también para alguna confesión, y sobre todo una orientación también vocacional en el matrimonio
pues en la vida sacerdotal, porque creo que también debemos impulsar ese santuario de la vida y semillero de vocaciones a la familia. Y empieza desde que le acompañamos en el noviazgo, en el matrimonio y en el quehacer de la familia. Bueno, Dios Padre Todopoderoso los colme de gracia y bendiciones, los ayude cada día en su vida espiritual, guiados siempre con la gracia del Espíritu Santo. Y Dios los bendiga, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud, Fabián. Que sigamos compartiendo en este tiempo de Pascua. Celebramos el fin de semana la recepción del Señor y nos preparamos a Pentecostés. Así que ánimo a seguir adelante. Gracias por estar sirviendo en Panamá, a este pueblo panameño. Siéntete en familia y en casa. Y sobre todo a la orden de nuestro canal Fe TV, el canal de la misericordia. Nos vemos entonces el día lunes a las 11 de la mañana con un programa nuevo con el tema de la JMJ, Camino a Portugal. Así que nos veremos el lunes con un invitado muy especial para ustedes.